Bien. Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. Les traigo la segunda parte del video de si Yeshua es el Mesías, ¿no? Y bueno, para que se entienda bien clarito cuál es el punto de vista del Mesías respecto a la doctrina judía. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es bastante interesante que se entienda. El concepto que el cristiano tiene de Mesías no es el mismo concepto que el judío tiene de Mesías, ¿no? Eso es primero que nada. Entonces, el concepto adecuado del Mesías es alguien que va a venir al mundo y traerá un bien total al mundo, ¿no? Entonces, esta idea es un poco tardía en el pensamiento hebreo, ¿no? Fueron precisamente los profetas hebreos, ¿no? A partir de Isaías, en el siglo 8 antes de nuestra era, antes de la era común, y los profetas introdujeron de una manera más acabada el concepto mesiánico, ¿no? Entonces, por tanto, se tiene que aceptar a partir de ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos claro del propósito supremo del cual nos habla la Torah, entonces podemos descubrir que la idea mesiánica aparece desde muy temprano en las escrituras hebreas. Por ejemplo, Bereshit 3.15 o Génesis 3.15 contiene una idea mesiánica, ¿no? Vamos a ver en qué sentido contiene una idea mesiánica. En el sentido que afirma que el descendiente de una mujer destruirá finalmente a la serpiente, ¿no? Entonces, cuando dice ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie, ¿no? Entonces ahí se tiene una idea mesiánica. Se están hablando de niveles que solamente el Mesías va a poder cumplir, nadie más. Entonces el Mesías no puede ser un ángel venido del cielo. Eso es algo que hay que tener bastante claro, ¿no? Que el cristiano no lo tiene claro. Entonces el Mesías es uno que tiene que ser como nacen todos los hombres, nacido de una mujer con la participación de un hombre, ¿no? Entonces, si no nace de una mujer con la participación de un hombre, no califica o no puede ser un ángel, simple y sencillamente porque las mujeres no paren ángeles. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. En la religión musulmana, pues tenemos la creencia que Jesús nace de una parte divina, ¿no? O sea, así como lo marca el Nuevo Testamento, que nació sin intervención de un varón. Eso es lo que se cree, porque bueno, eso es lo que está escrito en el Corán. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Aquí la idea es ir sacando la información de la manera más objetiva de la fuente original, y ya de ahí pues se pueden sacar conclusiones, ¿no? Leyendo los demás libros y ver que lo que dice un libro, el otro libro y el otro libro. Entonces, así, de esa forma, yo creo que se puede sacar una información más fidedigna, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero. Continuamos entonces. Entonces, debe ser descendiente de una mujer, el Mesías, como les decía. No se puede esperar una cosa rara, diferente a un ser humano, ¿no? Entonces, en Génesis se dice de entrada, ¿no? Y si seguimos más adelante, en Génesis capítulo 9:24 se proyecta ahí otra idea mesiánica, ¿no? A través de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿no? Entonces es a través de Sem que traerá bendición al mundo, y es precisamente Abraham, que es un descendiente de Sem, el escogido por Dios para propósitos mesiánicos. Entonces aquí hay otra alusión para armar el perfil del Mesías, ¿no? Según la Torah. Entonces, empezando por Moisés. Entonces, ¿cuál sería la segunda pieza que falta? ¿No? La segunda pieza es que el Mesías tiene que ser semita, ¿no? ¿Qué significa semita? Que tiene que ser judío, ¿no? Ni egipcio, ni de otro país, ¿no? Y tiene que descender de Sem, y tiene que estar conectado con Abraham, que Abraham es descendiente de Sem, ¿no? Entonces tiene que estar conectado con Isaías,
Y entonces aquí en Génesis 12, 1 al 3, aquí nos dice claro y se revela también, ¿no? Que dice, cuando Dios le dice a Abraham, yo voy a bendecirte y crear de ti una gran nación, es lo que dice, ¿no? Y en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces más adelante dice, aquí añade otro interesante aspecto, ¿no? A esta profecía, y dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, recordemos previamente, la simiente de la mujer va a golpear a la serpiente, ¿no? Entonces, ahora le dice a Abraham, que es descendiente de Sem, le dice, ahora en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? En otras palabras, el Mesías no solamente tiene que nacer de una mujer, sino que tiene que ser un ser humano, ¿no? Además de ser semita, tiene que ser descendiente de Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 49, a partir del verso 8 al 12, dice lo siguiente. Dice, bueno, aquí se tiene otra idea mesiánica, ¿no? Dice, bueno, aquí aparece Jacob antes de morir, ¿no? Dice que reúne a sus hijos y les da una bendición, ¿no? Y en esta bendición, él, que él es un descendiente de Abraham, bueno, recordemos que Jacob es nieto de Abraham, ¿no? En esta profecía dice que entre todos sus hijos, uno en particular llevará el cetro de Israel, perdón, en Israel, ¿no? Entonces, uno en particular, ¿quién es ese hijo en particular? ¿No? Porque recordemos que Jacob tuvo 12 hijos varones, ¿no? Ese hijo es Judá, ¿no? Que recibe la promesa de ser el progenitor del Mesías, ¿no? Bajo la sombra de Silo, dice el Tanaj. Dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, Génesis 49:10, ¿no? Entonces a él, Silo, se van a congregar todas las naciones del mundo. Entonces esto que vemos aquí, esta también es una idea mesiánica, ¿no? Entonces ahora vamos a añadir otra pieza al argumento, ¿no? Dice, ¿cuáles eran las primeras piezas que hemos analizado? Vamos a ver, vamos a recapitular, ¿no? Recapitulemos. Las primeras piezas es que él debe de ser de una mujer, debe de ser semita, debe ser hijo descendiente de Isaac. Bueno, tiene que ser hijo descendiente de Abraham, hijo descendiente de Isaac, tiene que ser descendiente de Jacob, ¿no? Y también tiene que ser descendiente del cuarto hijo de Jacob, ¿no? En este caso sería de Judá o Yehuda, como se diga. Entonces, de donde viene el nihicismo judío, o sea, si no es descendiente de Judá, no puede ser el Mesías, ¿no? Entonces, si no es judíos, no es el Mesías. Entonces, para ser el Mesías, tiene que venir forzosamente de la tribu de Judá. Un descendiente de Leví o de Nestalí o de Yosef o de Efraín, ellos no pueden ser el Mesías, ¿no? Para ser el Mesías, forzosamente debe de venir de Judá. Y vimos antes también en una profecía la figura de Silo, ¿no? Que está bastante bien establecida en la literatura rabínica como aquel que está identificado como el Mesías, ¿no? Y hay muchas referencias que Silo es una referencia velada, escondida acerca del Mesías. Entonces vamos a ver 3 evidencias, ¿no? La primera sería entonces la evidencia de la traducción del Targum pseudo de Jonatán de Génesis 49:10. Dice, no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán qué es el Targum, ¿no? ¿Qué son los Targumín?
Bueno, los Targumim son las traducciones del hebreo al arameo, ¿no? Para entender el significado del hebreo a personas que lo habían perdido en ese entonces. Entonces, en ese Targum, para que ellos entendieran quién era Silo, Jonathan tradujo: no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías, ¿no? Y bueno, hay que recordar que esto es una traducción al arameo, ¿no? de la Biblia hebrea, compilada y traducida en el antiguo Israel y Babilonia, ¿no? En el periodo del segundo templo. Dice: no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías. Entonces, esta es la primera evidencia dentro del mismo judaísmo, ¿no? Entonces, vamos a ver que no citamos Mateo 4:3 ni diciendo 1 de Corintios 14:16, ¿no? Estamos citando o estamos viendo con evidencias judías y documentos judíos aceptados y reconocidos como judíos por todo el pueblo de Israel, ¿no? Y todo el mundo. Entonces, debemos recordar que incluso el Nuevo Testamento es una recopilación de documentos judíos, ¿no? Pero debido a que los no judíos hicieron arreglos ahí, entonces cambiaron cosas. Hay muchos que pues realmente no los reconocen como judíos, sino que pues piensan que son escritos cristianos, ¿no? Entonces se habla de la Biblia cristiana en oposición a la Biblia hebrea, y realmente pues por lo que se ha estudiado con los arreglos que le han hecho el Nuevo Testamento, pues podemos darnos que sí, ¿no? Podemos darnos cuenta que sí. Entonces, si se hace un esfuerzo, sí se puede sacar arreglos y añadidurías e interpretaciones posteriores para poder rescatar las interpretaciones en algún entorno judío, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto también cómo la iglesia ha metido la mano en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo arregló todo eso, ¿no? Pero bueno, y pues ya en este momento ya se puede ver, ¿no? Tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano, ya se puede ver pues hasta dónde se han fabricado cosas, ¿no? Ya de hecho estamos en la era de la información, como les decía, y ahorita indagar ciertos temas es muy fácil. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí la segunda evidencia, el tratado talmúdico Babli, el Talmud, ¿no? Esta sería nuestra segunda evidencia. A ver, el Talmud es una colección de escritos judíos sumamente interesante, ¿no? Que registra la mayoría de las opiniones de los rabinos, que preservaron las sectas del Perushim del Segundo Templo. Entonces, esta es una colección de escritos que contienen materiales informativos espectaculares, y que es obvio, es obligatorio de estudio de todo judío, ¿no? Entonces, en este sentido, en el tratado talmúdico Babli, en el tratado Sanedrín 98 folio B, se documenta lo siguiente, ¿no? Yohanan dijo: el mundo fue creado para el propósito del Mesías. Entonces, ¿qué dijo Pablo de Tarso en el primer siglo, no? El Nuevo Testamento está en Romanos 10:4, ¿no? Dice: el propósito de la ley es mostrarnos al Mesías, ¿no? El propósito o la finalidad de la ley, la Torah, es mostrarnos al Mesías. Entonces, 500 años después de esto, tenemos a los sabios judíos de Babilonia, pues diciendo que el mundo fue creado para el propósito de mostrar al Mesías, ¿no? Entonces, ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el nombre de la persona que califica para ser el Mesías? ¿No? Entonces, después de estudiar estos textos, ¿no? Y como nos tiene acostumbrado el Talmud, que realmente no deja conclusiones, y pues sí nos deja abierta la puerta para la discusión de todas las posibilidades, ¿no? Bueno, hay un midrash que dice
Recordemos que en el judaísmo un grupo de judíos puede interpretar la Torá de cierta forma y se crea como una revisión sobre ese estudio. Todos los judíos hacen una revisión sobre ese estudio y si se acepta, pues se convierte en midrash, ¿no? ¿Qué son los midrash? Los midrash son como, o sea, los judíos luego hacen revisiones sobre la Torá y tienen ciertas conclusiones sobre determinados capítulos. Entonces, de esas conclusiones que ellos sacan, son revisados por otros judíos, entonces otros grupos de judíos, ya sean ortodoxos, casídicos o lo que sea. Entonces, si se aprueban esas interpretaciones, entonces eso es lo que da el origen a los midrash, me parece. Hay un midrash que dice: bueno, como norma, un grupo de judaísmo puede reinterpretar un aspecto de la Torá, ¿no? Y si este es aceptado por los diferentes grupos y se toma como norma o principio o interpretación, se crea algo así como si fuera jurisprudencia, ¿no? Como si fuera la jurisprudencia. Bueno, en este sentido, el Talmud nos presenta abiertas todas las posibilidades, ¿no? Sobre quién es Silo. Dice lo siguiente: la escuela del Rav Chila dijo, su nombre es Silo, como está escrito, hasta que venga Silo. En el Talmud está eso, ¿no? A ver, otra evidencia, el Targum Neofiti, ¿no? Siguiendo ese mismo camino, ellos traducen o entienden el texto de Génesis de la siguiente manera. Dice: no cesarán los reyes de entre la casa de Judá, ni los escribas que enseñan la ley a sus hijos, hasta que venga el rey Mesías, del cual es la realeza y al cual se someterán todos los reinos, ¿no? Targum Neofiti. Vamos a ver otra predicción mesiánica en Números 24, del 12 al 19. Aquí vamos a encontrar otra, ¿no? Donde se anuncia que una estrella y un cetro se va a levantar en Israel, ¿no? Entonces, los Targumim, de los cuales hablamos previamente, están seguros o no dudan en identificar Gogaaf con rey, ¿no? Y no dudan a identificar con Shevet con Mesías, ¿no? Entonces, quiere decir que los sabios judíos que tradujeron por primera vez la escritura al idioma griego, tradujeron Shevet en esta profecía como antropos, y antropos viene de antropología, ¿no? Entonces, aquí ¿qué quiere decir? El estudio del hombre, de donde viene la idea del Mesías, ¿no? Más en una persona que en una edad. Entonces, en otras palabras, se trata de un rey Mesías, ¿no? El rey ideal de Israel. Sería esto más que la idea de una época mesiánica. Entonces, en otras palabras, la Torá es muy clara y muy precisa de que cuando se habla del concepto de Mesías, no se está hablando de una edad mesiánica, sino que se habla de una persona específicamente, ¿no? De un rey Mesías que tendrá todas estas características que estamos mencionando y que será el rey ideal de Israel. Entonces, otro elemento de información mesiánica viene de la profecía del profeta Natán, ¿no? En 2 de Samuel, el capítulo 7, del 12 al 16, donde se liga a la casa de David, descendiente de Judá, como receptora de la esperanza mesiánica de Israel. Entonces, se añade a David su hijo Salomón. Entonces, y en el caso que Salomón se mantenga fiel a los mandamientos y preceptos divinos como David su padre, el Mesías vendrá de sus lomos, ¿no? Es lo que dice. Entonces, de otro modo, si no fuese así, el Eterno le iba a levantar otro hijo al rey David, no precisamente por la vía de Salomón. Y esto es bastante importante, ¿no? El Mesías tiene que ser entonces no solamente un rey descendiente de Judá, sino que debe de descender también de David. Entonces, si no es descendiente de David, pues no califica para ser el Mesías.
¿no? Y esto es otra pieza muy importante de este rompecabezas, ¿no? Entonces es por eso que la monarquía en Israel está ligada a la casa de David, ¿no? Cualquier pretendiente a la monarquía judía que no sea un descendiente del rey David no puede ser ni calificar para ser rey en Israel. Entonces también señala a su hijo Salomón. Y aquí es algo bastante importante, ¿no? Aquí hay una condición, dice que para que la descendencia de Salomón provenga el Mesías, él se debería haber mantenido fiel, ¿no? Esa era la condición a los pactos, ¿no? Como tú, entonces por él correría la línea mesiánica. Entonces en el caso que Salomón no se mantuviera fiel a los preceptos, como David su padre, a los preceptos de Dios, el Eterno le iba a levantar otro hijo a David, no precisamente por la vía o descendencia de Salomón. Entonces bueno, ahorita en este momento uno tiene la ventaja de tener la historia, ¿no? Entonces si uno ve la vida de Salomón, podemos investigar si se mantuvo fiel a los pactos, ¿no? Entonces según el Antiguo Testamento o la Tanaj, dice que no se mantuvo fiel al pacto, entonces su reino fue roto. Entonces a partir de él la idea del Mesías está relacionada directamente con la casa de David y con la persona de David, ¿no? Pero ya no con su hijo Salomón o con su descendencia, ¿no? Porque ya no es una exigencia mesiánica como en sus días, ¿no? Cualquiera que se presente como candidato a ser el Mesías en Israel, que no reúna todos estos requisitos básicos que hemos estado analizando en este video, pues no califica para ser el Mesías. Entonces así de fácil sería, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos añaden más elementos importantes a este tema, ¿no? Que hablamos sobre el Mesías, sobre el concepto. Nos esclarece un poco más la interpretación sobre el concepto de Mesías, ¿no? Entonces, he sabido que muchos de los salmos en el pueblo judío han sido vistos como salmos de la realeza. Entonces, ¿qué quiere decir de la realeza? Bueno, eso significa que pertenecen a la casa de David. Son salmos que hablan de la experiencia mesiánica, ¿no? Y salmos que hablan sobre el Mesías. Entonces, se describen como salmos de la realeza, porque se les asignó la misión mesiánica, ¿no? A la casa de David. Y pues como la monarquía hebrea es un fenómeno reciente en comparación con la del Medio Oriente, pues es entendible el uso que estos giros monárquicos de la cultura monárquica para describir al rey mesiánico de Israel. Entonces hay salmos que son mesiánicos, por ejemplo el Salmo 2 es un salmo mesiánico, ¿no? Y este era un salmo que se usaba para ungir al rey de Israel. El estudio de este salmo es bastante interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas del Salmo 2 más interesantes es que incorporan otro elemento al perfil del Mesías, ¿no? Una de las partes del Salmo 2 dice lo siguiente, dice: el Eterno ha establecido el decreto, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, ¿no? Entonces eso lo vamos a encontrar en el Salmo 2. Bueno, aquí otro paréntesis, es importante que se entienda. Fíjense que en el pueblo cristiano, pues esa parte se entiende como que pues Dios lo engendró, ¿no? Como nosotros engendramos a los hijos, ¿no? Y pues en el Islam también aquí estamos viendo que aparece también esa parte, ¿no? Que Dios no engendra ni es engendrado. Entonces probablemente sea como que una confusión de cómo se llama, de interpretación, ¿no? Respecto a algunos conceptos judíos. Y ahorita vamos a ver lo siguiente, ¿no? Y pongan mucha atención. Dice, el sentido literal, cuando un rey de la casa de David era coronado rey,
y establecido como rey en Israel, este salmo era leído, ¿no? El rey era ungido, era aceptado y reconocido como rey, ¿no? Esa persona dejó de ser una persona civil para transformarse en una persona monárquica, ¿no? Este cambio de estatus específicamente se le conoce en el judaísmo como engendrarse, ¿no? Se le conoce en el judaísmo como concebirse, como nacer de nuevo, ¿no? De modo que lo que tenemos ahí es un hebraísmo, ¿no? Hoy te he engendrado, ¿no? Muy lejos de la interpretación pagana, ¿no? O no judía. Es decir, hoy te he engendrado quiere decir, hoy yo te he cambiado como de estatus, ¿no? Te he movido de una posición a otra posición, ¿no? Y este cambio de estatus es lo que hace extraordinario a este salmo, ¿no? Porque cuando se dice, hoy establece el decreto, el término hebreo que está ahí detrás es juk, ¿no? De donde viene jukim. Entonces, ¿cuáles son los jukim ahora? Los jukim son los mandamientos que no tienen una explicación racional, ¿no? Son mandamientos que son metarracionales, ¿no? Que están más allá de la razón humana de entender. Entonces, están escondidos en la sabiduría del Eterno. Entonces, el tema del Mesías es un juk, ¿no? El tema del Mesías es un misterio. Es un tema hebreo que si no se escudriña, no se encuentra en el texto a simple vista. Entonces, juk es un decreto de Dios. Cuando vemos todas las piezas de rompecabezas del término Mesías que estamos estudiando, dejando de un lado si fue Yeshua o no, Jesús o no, Jesucristo o no, y solo analizando el concepto de Mesías, ¿cuál sería el común denominador, no? ¿Cuál sería la figura que va emergiendo? Entonces, si analizamos bien, además de los requisitos para ser Mesías, va emergiendo un concepto monárquico, va emergiendo la figura de un rey, ¿no? Esta es una figura monárquica que significa dominio e investidura real. ¿Cuál es la función del rey en Israel? La función del rey es el poder ejecutivo de Israel, es el que ejerce, el que causa la ley, ¿no? Entonces vamos a comparar esto con un incidente que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, a Yeshua lo llaman algunos discípulos aparte y le dicen que lo van a nombrar rey de Israel. Entonces Yeshua se esconde y salió huyendo. Entonces, ¿por qué actúa de esa manera? ¿No? Si Yeshua no ejerció ningún tipo de reinado y ningún tipo de monarquía y no fue ungido como rey de Israel, si no restauró la monarquía davídica en Israel, entonces, ¿cuál era el motivo o sobre qué base vamos a decir que él era el Mesías?